Vamos a mostrar la experiencia que tenemos en el manejo endoscópico de los tumores intra y paraventriculares. Quiero aclarar una cosa. Esto es una recopilación hasta el año 2017 de diferentes tipos de tumores que hemos operado por vía endoscópica. Eso implica del 1995 al 2007 hubo 22 años de cambios tecnológicos y además nuestra realidad es que a veces éramos como aquel neurocirujano de la película La inevitable levedad del ser, donde se iba en su auto operando de aquí para allá. Entonces los equipos y los quirófanos no siempre eran los mismos y la calidad no era la misma, pero esto que vamos a presentar hoy creo que vale la pena ser mostrado porque son diferentes técnicas y por ahí la calidad de algunos no son tan buenas de los videos, pero es para mostrar un poco qué es lo que podemos hacer en estos casos. A ver. Ahí vamos. La aplicación neurooncológica de la neuroendoscopía o de la endoscopía, yendo para atrás, se trata de biopsias tumorales, dice, resección endoscópica de tumores, ese sería el ideal, no siempre podemos lograr. El tumor que más fácilmente o que más frecuentemente podemos extirpar es el quiste coloide del tercer ventrículo. Biopsias tumorales, entonces, vamos para adelante. Manejo de la hidrocefalia secundaria de esos tumores, ya sea logrando cortocircuitos de la circulación del líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo con la tercer ventriculostomía o la septostomía. Y según un trabajo de Capabianca y otros autores, el tumor ideal para la resección por técnicas endoscópicas o el manejo de técnicas endoscópicas son tumores con moderada vascularización. Es obvio, la hemostasia endoscópica es bastante dificultosa, de consistencia blanda. No siempre el tumor de consistencia blanda es condición sine qua non para ser resecado por endoscopía, como vamos a demostrar. Es como que no me responde. Pequeño diámetro, 2 a 3 centímetros. Estar asociada a hidrocefalia, lo cual nos facilita los movimientos dentro del ventrículo. Y tumores de baja malignidad. Esto también es discutible porque hacemos biopsia de tumores de alta malignidad y podemos resolver la hidrocefalia, como por ejemplo los neuroectodérmicos primitivos de la región pineal. Y localizados en los ventrículos laterales. Otra vez, los tumores del tercer ventrículo son accesibles y aún los tumores del cuarto ventrículo son accesibles tal vez por otras vías. El 4% de las neoplasias intracraneanas corresponde a tumores intra y paraventriculares. El 50% al 60% se localiza en el cuarto ventrículo, el 25%, que son los tumores de la infancia sobre todo, el del 25 al 30 en los ventrículos laterales y el 10 al 25 en el tercer ventrículo. No se han reportado diferencias entre sexos y son más frecuentes en las primeras décadas de la vida, lo cual está demostrado con que los tumores sólidos más frecuentes en la infancia son los tumores cerebrales. Según su localización, vamos a elegir la vía de abordaje. La anatomía endoscópica depende del equipamiento endoscópico que tengamos, ya sea endoscopios rígidos, flexibles, exoscopios, va a variar en algunos elementos. El abordaje y el blanco quirúrgico, a veces el tumor lo vamos a ver de diferente manera de acuerdo a su localización y a la vía de abordaje que hayamos elegido y a las variaciones anatómicas del paciente. Tenemos equipamiento endoscópico, endoscopios rígidos, endoscopios flexibles. Los flexibles están realizados con haces de fibras ópticas cuya cantidad nos limita el número de píxeles que vamos a tener en la imagen. En cambio, los rígidos son varillas de cristal o rod lens, lo cual nos da una cantidad infinita de píxeles que solamente va a estar limitada por la capacidad de nuestra cámara de video. Ahí vemos con endoscopios flexibles en verde y con endoscopios rígidos en rojo cuál es el alcance de determinados abordajes con determinados endoscopios. Fíjense, los endoscopios flexibles con el mismo abordaje tienen en general un mayor alcance, obviamente porque son flexibles, y los rígidos tenemos que elegir un abordaje en línea recta para lograr
llegar a nuestro blanco. Pero esta es la diferencia a favor del endoscopio rígido. Fíjense, a la izquierda tenemos una imagen de endoscopio flexible, fibroscopios, donde la calidad no es tan buena. Si bien se puede trabajar, no tenemos tanta calidad y por lo que yo decía, la cantidad de fibras ópticas nos va a limitar la cantidad de píxeles en nuestra imagen y cuanto más fino sea el endoscopio, menor calidad de imagen vamos a tener. A la derecha tenemos la misma imagen o más o menos la misma imagen de un endoscopio rígido, donde vemos que la calidad es absolutamente diferente. Acá faltaría la imagen de los videoscopios, que son elementos nuevos que todavía no están generalizados. En general han sido desarrollados en Japón y la diferencia que tienen es que tienen el chip de la cámara en la punta del endoscopio, lo cual nos permite una calidad similar al endoscopio rígido en endoscopios flexibles. A ver, volvamos, adelante. Y acá me quedo. Bueno, los abordajes y los blancos quirúrgicos. No me llevo bien con este aparato. Bueno. No soy yo. No te estás acercando, Bien. Si vamos a hacer un abordaje frontal y al tercer ventrículo anterior, como vemos en esta imagen, vamos a utilizar en general, siempre digo, los abordajes tienen que ser personalizados y basados en las neuroimágenes, pero en general es 1 pulgada por delante de la sutura coronal y una pulgada por fuera de la línea media. De esa manera vamos a tener un buen abordaje para el foramen de Monro y la parte anterior del ventrículo lateral, el asta frontal del ventrículo lateral. Ahí tenemos una imagen, un videíto en el inferior derecho, que vos lo tendrías que hacer funcionar, porque yo no tengo la compu. Ahí va. Ahí vemos el panorama cuando abordamos el asta frontal. Bueno, ahí ya nos vamos hacia el cuerpo ventricular siguiendo el plexo coroideo. El plexo coroideo siempre nos va a guiar al Monro, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Esto es para el cuerpo ventricular. Estamos abordando un poco más por delante, o sea, hasta 2 pulgadas por delante de asta frontal. Se había corrido una diapositiva. Y ahí estamos explorando el cuerpo ventricular. Fíjense ahí. Hay una imagen patológica ependimaria que después la vamos a ver en el... ¿Dónde está el láser? Acá está el láser. Estaría el láser. No funciona. Es una pena. Pero vamos a los casos prácticos, que es... Volviendo al principio. A ver. Ah, es así. Con razón. Si queremos abordar la parte posterior del tercer ventrículo, tenemos que también hacer un abordaje más anterior, más o menos 2 pulgadas por delante de la sutura coronal. Y ahí vemos la masa intermedia y podemos llegar a ver el ostium del acueducto de Silvio en la imagen superior derecha. Sobre la parte abajo de la imagen, que sería arriba, en el techo del tercer ventrículo, vemos el plexo coroideo del tercer ventrículo. Bien,
abordajes posteriores. Los abordajes posteriores los hacemos 3 centímetros de la línea media y 3 centímetros de lambda hacia abajo, lo cual nos permite abordar el asta occipital del ventrículo lateral y en algunos casos también el asta temporal. La imagen inferior izquierda es un video. Estamos viendo un preparado cadavérico con ese abordaje. Ahí vemos el asta occipital del ventrículo. Y a la derecha, abajo, es también un abordaje occipital, que en este caso fue para, ahí vemos un catéter ventricular perdido que se había utilizado para desbloquear un septum que había aparecido en el cuerpo ventricular, entre el asta occipital y el cuerpo ventricular. Esto hablando de vías de abordaje simplemente. Ahora vamos a hablar del manejo de los tumores. Bien. El abordaje del cuarto ventrículo es un video ese. Ahí vamos a ver a través del agujero del ostium del acueducto de Silvio. Vamos a ingresar con un endoscopio. Este era un paciente realmente muy dañado, con varias meningitis, con un ventrículos muy grandes, un acueducto muy grande, con un endoscopio rígido. Nos estamos aventurando y vamos a ingresar a través del acueducto, que también está dilatado. Esto nunca lo hagan en un paciente vivo que no reúna determinadas condiciones, porque además no tiene una indicación terapéutica, y estamos entrando solo con la óptica, no con todo el endoscopio. Es una exploración. Vemos arriba de la imagen, a la derecha e izquierda, los recesos laterales, el piso del cuarto ventrículo arriba y el plexo coroideo abajo. Es una imagen invertida. Y vamos a llegar hasta la salida del cuarto ventrículo, incluso vamos a llegar a ver las primeras raíces cervicales. Esto es simplemente para demostrar que se puede, no tiene absolutamente ninguna indicación terapéutica y ni siquiera ante la presencia de un cisticerco en el cuarto ventrículo en un paciente que no reúna determinadas condiciones, yo no haría esto. Lo hicimos en este caso particular porque se podía, era unos ventrículos impresionantes y estábamos seguros de no causar daño. Ahí estamos saliendo del cuarto hacia el espacio subaracnoideo espinal. Recuerden, abajo plexo coroideo, arriba piso del cuarto. Movimientos extremadamente cuidadosos. Esto es lo que se llama turismo endoscópico, que no hay que hacer. Pero como dije, en algún momento de la vida todos tenemos la tentación. Y tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que hay por detrás de la punta de nuestro endoscopio, que también puede causar daño. En este caso no ocurrió, pero puede ocurrir. Y es lo más probable que ocurra. Acá teníamos espacios extremadamente grandes y estamos trabajando con una óptica de solo 2 milímetros de diámetro. Una óptica de un endoscopio Wolf largo de 45 centímetros. Y ahí vemos las primeras raíces cervicales. Bueno, listo. No se entusiasme que esto terminó. Bien. La hidrocefalia univentricular ocurre cuando tenemos una obstrucción en uno de los ventrículos laterales o en un orificio de Monro y no en el otro. En este caso, lo que tenemos que hacer es, si es posible, la extirpación de la lesión y si no fuera posible, una septostomía y del otro lado una tercera ventriculostomía. O sea, abordarlo del otro lado, hacer una ventriculostomía y una septostomía. De esta manera, liberamos el ventrículo y la compresión, si fuera tumoral, debe ser extirpada en general por métodos microquirúrgicos. Los tumores o las obstrucciones en la región del Monro o tercer ventrículo anterior nos van a dar una hidrocefalia biventricular. Los casos más comunes
son los quistes coloides del tercer ventrículo y los craneofaringiomas. Acá volvemos atrás. Hidrocefalia triventricular, tumores del tercer ventrículo posterior, como este caso que era un pineocitoma, y los tumores que nos dan, o las lesiones que nos dan hidrocefalia tetraventricular, es la hidrocefalia obstructiva por oclusión o del cuarto ventrículo o de la cisterna magna. Las vías de abordaje ya las mostramos. Podemos utilizar procedimientos a mano alzada, que es lo que habitualmente hacemos, pero también podemos guiarnos con determinados endoscopios con técnicas estereotácticas, con neuronavegación, o lo que vemos en la imagen inferior, que es lo que desarrolló el doctor Resch de Alemania, que es la ultrasonografía intraoperatoria. Él tiene un pequeño transductor que coloca por dentro del endoscopio y puede tener esas imágenes que realmente son de muy difícil interpretación, pero no solo nos permiten una guía del endoscopio, sino que nos permiten saber si a través de detrás de una membrana opaca que no podemos ver, tenemos un vaso que tenemos que respetar. Las técnicas quirúrgicas las vamos a ver más adelante. Es la extirpación total del tumor, que es lo ideal, extirpaciones parciales, biopsias tumorales, tratamiento de la hidrocefalia, tratamientos especiales, como vamos a ver en el craneofaringioma. Tumores de los ventrículos laterales, tenemos dos casos. Este paciente masculino de 75 años tenía una hemiparesia progresiva, historia de accidente cerebrovascular, y como esa lesión estaba creciendo, habían intentado su médico realizar en 2 ocasiones biopsias a cielo abierto con resultado negativo, le daban tejido necrótico y nada más. Entonces nos llama para realizar, y fíjense, que ya estaba obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que hacemos es un abordaje para realizar una tercer ventriculotomía, para liberar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ahí vemos los cuerpos mamilares, el piso que es relativamente estrecho, el catéter que tiende a irse a un costado, que hay que tratar de evitarlo para evitar dañar el tercer par, una pequeña hemorragia que cede con lavado, y ahí con un coagulador bipolar, sin coagular, simplemente para usarlo como un objeto más rígido, hacemos la primera perforación. Con irrigación sola esto cede, y ahí vamos con el Fogerty para ampliar la perforación del piso del tercero. Esa compresión que está realizando el catéter también nos sirve como elemento de hemostasia, porque este piso estaba un poquito engrosado, entonces los pisos engrosados suelen estar un poquito vascularizados también. Esa hemorragia es una hemorragia de la que ayer decíamos grado 1, la inspección de la cisterna que está libre, la membrana del íliquis es permeable, por consiguiente no hay que perforarla, simplemente observar. Y ahora vamos a tomar una biopsia de la lesión expansiva, que la vamos a abordar a través del ventrículo lateral. Nos vamos hacia atrás y vamos a ver una zona ependimaria, fíjense, absolutamente patológica, con circulación anormal. Esos vasos corticales o ependimarios en realidad hay que coagularlos para evitarnos complicaciones hemorrágicas. Y se realizó la biopsia, resultando ser un glioblastoma multiforme. Paciente en muy mal estado general, su cirujano consideró que no era candidato a cirugía, se hizo tratamiento oncológico con radio y quimioterapia y tuvo una sobrevida de casi 1 año después de este procedimiento. Fíjese, coagulamos primero, pero el tejido coagulado obviamente al patólogo no le va a servir, y entonces coagulamos los vasos superficiales y tomamos una biopsia profunda. Ponemos la pinza profundamente,
Lo primero lo descartamos y después le mandamos al patólogo la muestra que necesita. Eso, lo primero se descarta. Ahí se hace la biopsia. Y previa hemostasia. Ya esa hemorragia casi es un grado 2. Bueno, terminó siendo un glioblastoma. Este otro paciente es un paciente muy interesante. Es el paciente con un tumor más grande de 7 por 5 centímetros que hemos logrado extirpar por completo con endoscopía. Un paciente de 48 años que tenía trastorno de conducta. Más claramente, se había tornado hipersexual. Una persona que no tenía ese antecedente. Nos llega con esta patología y decidimos que era posible extirparlo con endoscopía. La cirugía, esto es un video, si me lo podés hacer correr. La cirugía fue una cirugía muy larga, trabajosa, ahí lo vemos en la cavidad del ventrículo lateral. Para extirparlo completamente fue una cirugía que llevó 7 horas, llevó 11 litros de solución de Ringe para lavar, y aquí también utilizamos corte monopolar para ir cortando en secciones como si fueran, en secciones este tumor para extirparlo por completo. Es una cirugía muy larga, pero por suerte nos resultó muy bien, como les voy a mostrar a continuación. Ya se cortaba un pedazo con corte monopolar y se extirpaba, se retiraba con todo el endoscopio, porque eso no pasa a través del canal de trabajo. O sea, se lograba liberar una parte y se extirpaba. Bueno, este es el paciente al día siguiente de la cirugía, al salir de terapia intensiva, y este es el paciente después de 7 años, y esta es la tomografía del paciente después de 7 años, absolutamente libre de tumor, que resultó ser un subependimoma. El tumor más grande que hemos sacado exclusivamente por vía endoscópica. Bueno, del tercer ventrículo lo dividimos en tumores del tercer ventrículo anterior, que nos dan una hidrocefalia biventricular, y tumores del tercer ventrículo posterior, que nos van a dar una hidrocefalia triventricular. Tumores, este paciente tenía 21 años, mal estado general, un craniofaringioma predominantemente quístico, y había tenido 2 abordajes microquirúrgicos con tratamientos parciales. Aquí vemos el paciente que nos llega a nosotros con un gran craniofaringioma multiquístico. El paciente estaba lúcido, tenía obviamente lo que tienen los craniofaringiomas de larga data, que es un trastorno visual importante y un trastorno neuroendocrino importante. Nosotros lo abordamos, este es un caso muy viejo, no tengo video, pero sí tengo los estudios pre y postoperatorios. Lo que hicimos fue abordarlo con un endoscopio flexible de esos descartables que venían en los 90, unir todas las cavidades, colocar un catéter y dejarlo con un reservorio subcutáneo e inyectarle bleomicina intraquística. Y estos son los resultados a un año de este paciente que permaneció sin tumor, sin hidrocefalia, hasta que 2 o 3 años después, vuelta a vuelta, él vivía lejos, vuelta a vuelta nos lo traían con un trastorno neuroendocrino grave, con trastornos hidroelectrolíticos, y en una de esas circunstancias no logró sobrevivir. Lo derivaban porque ya no lo podían manejar en el lugar de origen, pero bueno, la última vez nuestros terapistas no lo pudieron rescatar. Este es otro paciente, es una señora de 84 años, muy mal estado general, una lesión quística supracelular y una hidrocefalia obstructiva. Sospechamos un craniofaringioma, y ahí, este es un video, ahí estamos abordando, ese sería el agujero de Monro. Lo que vemos en primer lugar es epéndimo del tercer ventrículo, ténganlo en cuenta, y después vamos a encontrar recién la cápsula del quiste del craniofaringioma. Y es importante tratar de evitar que el líquido del craniofaringioma se disemine al líquido cefalorraquídeo, porque es capaz de generar una meningitis química, y eso deteriorar mucho más el estado del paciente, que ya de por sí era muy grave. Entonces, una vez que logramos perforar la pared quística, colocamos un catéter de angiografía cortado en pico de flauta y vaciamos el contenido.
una vez, el craneofaringioma tiene toda la tentación de tirar y decir lo voy a sacar, pero con el craneofaringioma viene la vida muchas veces. Ahí estamos tomando biopsia de la pared, ya el tumor está vaciado de su líquido, ahí estamos entrando y lavando la cavidad, y fíjense a la izquierda que tenemos otra cantidad de pequeños quistes hijos que también vamos a biopsiar. Fíjense que ya el líquido dentro de la cavidad es claro, por el lavado, ven la turbulencia del líquido, que estamos lavando permanentemente. Y ahí hay una pequeña hemorragia que vamos a coagular. Una vez vaciado el craneofaringioma, vemos que hay una comunicación con el tercer ventrículo, o sea, no vamos a necesitar otro procedimiento adicional para el manejo de la hidrocefalia. Y fíjense, a la izquierda hay un catéter blanco que lo colocamos y cuando logramos que ese catéter quede todo herméticamente cerrado, lo que hacemos es inyectarle bleomicina para disminuir el crecimiento tumoral. Ahí vemos la imagen postoperatoria con el catéter dentro del quiste y la viejita, muy dañada, pero lúcida en el postoperatorio inmediato. Este es otro caso, una chica de 21 años. El hermano de ella estaba haciendo la residencia de neurocirugía en Rostock, Alemania, y ella vivía en la ciudad de Rosario, de Argentina. Entonces, la chica comienza con un síndrome de hipertensión ucraniana, se comunica con el hermano, el hermano se comunica con su jefe de servicio, el jefe de servicio se comunica con el profesor Bauer, que es uno de los próceres de la neurocirugía endoscópica, que estuvo en Marburg, fue jefe de Marburg mucho tiempo y fue conferencista muchos años más, hoy tiene como 90 años o más. Y el profesor Bauer le propone que nos contacte a nosotros. La chica estaba con un síndrome de hipertensión ucraniana, una hidrocefalia, pero en buen estado general. Y tenía esta lesión quística en la región de la pared lateral del tercer ventrículo. Entonces, esto es un video, hacemos el abordaje, ahí vemos el monro y la pared ependimaria que tenemos que abrir con coagulación bipolar. Una vez abierta, nos vamos a encontrar con la pared quística. Que también vamos a perforar. Y vamos a tratar nuevamente con un catéter de que ese líquido contenido por el quiste no entre o entre la menor cantidad posible en contacto con el líquido cefalorraquídeo ventricular para evitar complicaciones químicas. Una vez lavada la cavidad, ingresamos con el endoscopio dentro del quiste y vamos a ver una pared realmente con un aspecto bastante normal cuando podemos entrar. Y fíjense más o menos ahora 2, que vamos a ver una sustancia gelatinosa que vamos a extirpar. Todavía no se ve, ahí se ve, 2, 3, que resultó ser el nódulo de un astrocitoma pilocítico, que pudimos extirpar con la pinza de biopsia. Ahí lo sacamos con todo el endoscopio, porque obviamente esto no cabe dentro del canal de trabajo. Y lo sacamos y volvemos para ver que todo esté bien, que haya una hemostasia adecuada, que no hayan quedado restos tumorales visibles por lo menos, aunque estaba, digamos, en una situación difícil para verlo, pero no vimos nada más. Esta es la paciente a las 48 horas del postoperatorio. La imagen de la izquierda es en nuestro consultorio. Ella vive a 300 y pico de kilómetros de nuestra ciudad, casi 400. Ese es el mismo día cuando llega a la casa. Y esto es a los 60 días del postoperatorio. Fíjense que la cavidad persiste,
pero podemos observar que la hidrocefalia ha cedido y que hay una comunicación entre el tercer ventrículo, lo vamos a ver en la imagen de abajo a la izquierda, hay una comunicación entre el tercer ventrículo y la cavidad del quiste. La paciente anduvo muchos años bien, de vez en cuando me manda algún saludo. Otro paciente, quiste coloide del tercer ventrículo. Paciente añosa, esta yo la conté el otro día, hacía 20 años que tenía el diagnóstico de quiste coloide. Su neurólogo no quería que el neurocirujano la opere, entonces le había puesto infinidad de veces válvulas hasta que disfuncionaban. Y bueno, un día logró convencer su cirujano y nos llamó a nosotros para ir a operar a la señora. Estamos entrando con el coagulador a través del monro, coagulamos el plexo también, porque el plexo a veces cuando queremos sacar la cápsula sangra. Vaciamos el contenido del quiste con el catéter. Lo usamos mucho los catéteres. Y en este caso, el quiste se va a luxar bien y lo vamos a poder sacar por completo una vez vaciado. En este caso era bastante mucoide, a veces es más sólido el contenido y es más difícil de vaciar, pero en este caso lo pudimos vaciar bien, razonablemente bien, y ahí vamos con la pinza a tratar de luxarlo hacia el ventrículo lateral y sacarlo. Esto, en este caso también sale con todo el endoscopio. Ahí viene la cápsula del quiste, que se va despegando del plexo coroideo coagulado. Y vamos a sacarlo a través de la chimenea. A veces las cápsulas no son demasiado firmes, nos ha pasado bastante, y lo vamos a sacar a través de la chimenea por la que entró el endoscopio. Pero ¿qué pasa? Se nos cayó. Y allá vamos a buscarlo al asta occipital. Ahí hay un catéter perdido, a la izquierda. Y ahí está el señor quiste. Y volvemos a recogerlo. Y ahora sí se viene con nosotros para afuera. Después de eso, siempre nos gusta revisar el tercer ventrículo, porque un pequeño detritus puede obstruir el acueducto y puede causarnos una hidrocefalia aguda, y no queremos que eso nos ocurra. Entonces, entramos al tercer ventrículo, ahí vemos los cuerpos mamilares, la masa intertalámica, y vemos en un costadito al lado derecha, vamos a encontrar un agujerito. Cuando se lo mostramos al cirujano que la había operado un montón de veces colocándole válvulas, dice, sí, una vez un catéter terminó en el tercer ventrículo. Bueno, ahí está el resultado. Bueno, y esta señora comentaba ayer que anduvo muy bien, pero como era cliente de la casa, se quiso quedar 2 semanas internada, hizo un tromboembolismo pulmonar y se murió antes de irse de alta. Eso por ser condescendiente con los pacientes cuando no corresponde. Tumores del tercer ventrículo anterior, este caso es un caso interesante, también lo conté ayer, es el abogado de 42 años con un quiste coloide, sometido a una resección microquirúrgica que no encontraron el tumor. Tiene una residuo, persistencia, mejor dicho, del quiste, y una hidrocefalia biventricular, que en realidad es una dilatación, una hidrocefalia es vacua. Fíjense el daño del lóbulo frontal que tuvo el abordaje transcalloso, que causó el abordaje transcalloso. No digo que todos los abordajes transcallosos dejen este daño, pero en este caso dejó este daño, cosa que este hombre no pudo seguir con su profesión. Y ahí vamos al abordaje, video. Vamos al abordaje y el monro está libre.
la cirujana, que era no la que lo había operado en un principio, pero la que nos pidió que lo operáramos, dice, hacer una tercera ventriculotomía. Le digo, no, ¿para qué me va a servir la ventriculotomía? Y fíjense del monro hacia atrás. Bueno, cuando entramos a inspeccionar, se produjo una hemorragia del plexo, que ahí la coagulamos. Pero fíjense eso blanco, más blanco, en el septum interventricular. Eso es el quiste coloide que está entre las dos hojas del septum. Y ya que estábamos ahí, lo atacamos. Coagulamos la primera de las hojas del septum. Dilatamos con un Fogarty. En este caso, por el color y por el código, es un 3 French. Y ahí tenemos el contenido mucoso del quiste coloide, que lo aspiramos hasta poder identificar la tela coroidea del techo del tercero. Fíjense lo filante que es esto. Esto hubo que sacarlo con aspirador. Aspirábamos y se venía como un chicle, no terminaba de salir. Pero bueno, ya que estábamos, pudimos decir, lo sacamos. No mejoramos al paciente, obviamente, porque el daño ya estaba hecho. Pero pudimos controlar ese quiste y hay que recordar que a veces están ahí. Fíjense la imagen preoperatoria y fíjense el corte coronal de arriba a la derecha. Ahí vemos entre las dos hojas del septum, ahí está el quiste coloide. Bueno, tercer ventrículo posterior. Esta señora, 35 años, tiene una rinolicorrea, se interna en verano para operarse con un colgajo nasoseptal. Lo iban a operar los otorrinos. Cuando lo hacen la tomografía, ven esa imagen en el tercero posterior. Van a buscar al neurocirujano de guardia, el neurocirujano de guardia le dice, no te preocupes porque eso está ahí hace años, está calcificado, no va a pasar absolutamente nada. Fantástico. Le hacemos el colgajo nasoseptal. A la noche la mujer entra en coma, tomografía, hidrocefalia aguda, derivación ventricular externa, urgente, mañana chicos vengan a operarla a otro hospital, hacer una tercera ventriculostomía. Fíjense, un video, por favor. Fíjense lo de la película, la calidad del video es inferior porque la cámara era distinta, porque nos dijeron no traigan cámara, que acá tenemos, que pin, que pum. Bueno, ahí vemos el plexo coroideo entrando a través del monro, ahí en el infundíbulo. Ahí el piso, fíjense qué abombado que está por la hidrocefalia, a pesar de la derivación externa. Lo primero que hacemos, obviamente, es aliviar la hidrocefalia. Fíjense cómo empieza a latir, cómo se libera presión. Y como hicimos un abordaje un poquito más anterior que lo habitual, porque sabíamos que íbamos a ir al tercero posterior a hacer la biopsia, por el mismo orificio nos fuimos a hacer la biopsia. Ahí vemos la masa intermedia, yéndonos hacia atrás. No es una linda imagen, pero es una linda historia. Ahí está la masa intermedia, el plexo coroideo metiéndose entre las dos. Vamos por abajo de la masa intermedia o por arriba, por donde se pueda. La masa intermedia, si es muy grande o si es muy molesta, con toda tranquilidad se puede cortar y no pasa absolutamente nada. Lo que sí hay que tener la precaución de coagularla porque tiene vasos y nos puede causar una hemorragia. Y ahí vemos la superficie de la masa, que tomamos la biopsia, resultó ser un pineocitoma. Se le explicó a la señora de qué se trataba. La señora dijo, bueno, si tengo esto de nacimiento y no va a crecer, no me voy a operar, lo bien que hizo. De esto hace como 10 años por lo menos. En el medio tuvo un bebé. Ayer fue su cumpleaños, la saludé.
y está perfectamente bien. Bueno, y tumores de la fosa posterior. Último video, última imagen. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que un tumor, la fosa posterior es un compartimiento bastante estanco, que tiene su propia fisiología. Y cuando tenemos un tumor de la fosa posterior vamos a tener fuerzas que empujan hacia arriba. Y hacia abajo, obviamente, que son las que nos puede causar una herniación, pero en el caso de la hidrocefalia tenemos que pensar que hay fuerzas que empujan hacia arriba, y entonces, si este es nuestro abordaje normal para una tercera ventriculostomía, fíjense la imagen de al lado con un tumor de fosa posterior, cómo el piso, en vez de estar perpendicular a nuestro abordaje, va a estar tangencial, lo cual va a dificultar la realización del procedimiento. Ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta en los tumores de fosa posterior. Ojo que no estoy diciendo que no se pueda hacer una tercera ventriculostomía en un tumor de fosa posterior, pero hay que tener cuidado. Paciente, una señora añosa, con un meningioma del ángulo pontocerebroso, no era un neurinoma, que su cirujana quería controlar la hidrocefalia previamente a la cirugía, con una tercera ventriculostomía, por lo cual nos llamó. Y bueno, ahí fuimos nosotros a hacer la tercera ventriculostomía, un piso del tercero más o menos chico, ahí vemos los cuerpos mamilares, vemos el piso, la parte más transparente, que es la que hay que perforar, perdón, es un video lo de abajo, si me lo podés hacer funcionar, y quiero que tengan en cuenta esto, y las fuerzas de las que le hablé recién. El piso es chiquito, entonces, bueno, muchas veces el catéter se va hacia los bordes donde no queremos causar lesión del tercero. Acá no causamos lesión del tercero, pero estuvimos en el borde. Y fíjense cuando sale el Fogerty lo que pasa. El tronco basilar prácticamente se hernia dentro del tercer ventrículo. Hay que tener mucho cuidado de no lesionarlo porque todo está empujado hacia el piso del tercer ventrículo. Bueno, esto salió bien, la señora fue operada, anduvo bien, no tuvo hidrocefalia y todos felices. Es el momento de la reflexión y las conclusiones.